Y cuando comienza la Revolución Industrial, se plantean diferentes casos y litigios sobre si el depósito era un depósito y el banquero debía haber guardado el tantunden o no. Y aquí tenemos que distinguir entre dos tradiciones del derecho: la tradición del common law o del derecho común de origen anglosajón y la tradición del derecho continental europeo de origen de derecho romano, de tradición de derecho romano. Entonces, lamentablemente, el common law se va formando, como ustedes saben, en base al precedente, y cuando hay una sentencia se utiliza como precedente para, si se da un caso similar, fallar, es decir, dar una sentencia utilizando los mismos razonamientos, y así sucesivamente. Pues lamentablemente en Inglaterra hay un caso famoso en 1848 que falla Lord Cottenham, un famoso juez inglés, es el caso de Foley versus Hill, donde se plantea si estaba o no legitimado un banquero para apropiarse de lo depositado a la vista y prestarlo a terceros. Y entonces falla erróneamente este juez, diciendo que sí que podía el banquero prestarlo a terceros porque lo que había recibido no era un depósito, sino que era un préstamo. Tengan en cuenta que los jueces deciden muy presionados por las circunstancias particulares del caso y por la práctica generalizada que creen ver a su alrededor. El derecho común inglés es un derecho excesivamente sesgado hacia los fallos jurisprudenciales, es decir, de los jueces, al margen de la puridad doctrinal y teórica de la institución. Y sobre todo es muy peligroso, porque basta con que un juez se equivoque, o se equivoquen uno o dos jueces al principio, para que ya sesguen erróneamente todas las decisiones que vengan posteriormente, sucesivamente, siglo tras siglo. ¿De acuerdo? Luego, estos errores jurisprudenciales que comentamos, que tienen su origen en la primera parte del siglo XIX, ya llevan a un callejón sin salida la construcción doctrinal en todo el mundo anglosajón, Inglaterra y Estados Unidos. Y por eso no nos debe de sorprender que la laxitud financiera y el origen de la mayor parte de los problemas financieros que asolan al mundo tengan su origen en el mundo anglosajón, porque están viciados desde el punto de vista jurídico ya desde estos fallos jurisprudenciales que estamos comentando del siglo XIX, donde se confunde completamente dos contratos que nada tienen que ver: el contrato de depósito y el contrato de préstamo. Esta corriente jurisprudencial del common law, confundiendo el contrato de depósito con el contrato de préstamo, y que, repito, es de rancio abolengo por culpa de la institución del depositum confessatum, la contrasto, la pongo en contraste con el clarísimo posicionamiento jurisprudencial también en el mundo anglosajón en relación con otros depósitos de bien fungible. Por ejemplo, los depositarios de grano americanos, que en la década de los 60, del siglo XIX, se apropiaron de parte de los depósitos de grano que custodiaban para especular con ellos en el mercado de Chicago. Aquí sí, en los correspondientes litigios, los jueces fallaron correctamente, indicando que ese depósito de bien fungible de grano o de trigo era un depósito y, por tanto, la obligación del depositario era mantener continuamente el 100% a disposición, es decir, la totalidad del tantundem a disposición del depositante. ¿Por qué, se pregunta Rothbard, los fallos jurisprudenciales en relación con este depósito de bien fungible trigo fueron doctrinalmente correctos, mientras que los fallos jurisprudenciales en relación con el bien fungible por excelencia, dinero, confundieron el depósito con el préstamo? Es una pregunta muy inteligente. Él lanza la siguiente respuesta hipotética: piensa que la capacidad de presión social y sobre el sistema judicial de los tratantes de grano norteamericanos era muy inferior a la capacidad de presión social y sobre el sistema judicial que tuvieron los banqueros en el Reino Unido y en Estados Unidos. Afortunadamente, la tradición continental europea es mucho más solvente porque se basa, tiene sus raíces en el derecho romano, y el derecho romano muy claramente establece, como ya hemos visto, las diferencias que existen entre el contrato de depósito y el contrato de préstamo. Hasta el punto de que en la legislación actualmente positiva en vigor en la mayor parte de los países europeos y concretamente en España, cualquier
depositario que reciba un bien fungible y no mantenga el coeficiente del 100%, comete un delito de apropiación indebida. Y concretamente, en el derecho penal español está castigado con 4 años de cárcel. Solamente unos agentes económicos concretos, los banqueros, tienen un privilegio para actuar con reserva fraccionaria, privilegio que está expresamente incluido, tomen nota, en el artículo 180 del Código de Comercio Español, donde se establece que los banqueros, y solo ellos, depositarios de dinero que se les haya depositado a la vista, podrán mantener un coeficiente de caja, dicen, del 25%, de la cuarta parte. Esta referencia de este artículo que está en vigor del Código de Comercio ha quedado hoy en día obsoleta. Es un anacronismo, porque como consecuencia de la entrada de España en la Unión Europea, el coeficiente de caja para los bancos, para todos los bancos privados de la Unión Europea, ha quedado reducido al 2%, en vez de al 25%, como se establecía en el Código de Comercio. Y es un anacronismo porque, en realidad, tiene su origen este artículo en lo establecido en la ley bancaria que se promulgó a instancias del ministro de Hacienda, José Echegaray, en el año 1873. Bueno, pues José Echegaray, que además fue premio Nobel de literatura, fue un grandísimo liberal, pero fue un liberal confuso. Era partidario de la escuela bancaria, de la libertad bancaria, de que los bancos debían de ser libres para actuar como quisieran, incluso con reserva fraccionaria. Y veremos el debate entre la escuela monetaria y la escuela bancaria más adelante. El caso es que estos liberales mal orientados no se dieron cuenta que la prescripción que defendían daba lugar a etapas sucesivas de especulación, con la expansión crediticia, que daba lugar a malas inversiones y que luego se revertía en forma de crisis financiera y recesión económica. Y cuando venían esas crisis y recesiones, no había más remedio que crear un banco central para venir en apoyo de los bancos privados y salvarlos. Y por eso, y muy a su pesar, se vio obligado Echegaray a dar carta de naturaleza al privilegio del Banco Central, que sería el Banco de España, como salvador de los bancos privados, estableciendo un coeficiente de caja del 25%. En la legislación anterior bancaria española del siglo XIX, el coeficiente de caja era del 33%. Hubo una ley bancaria previa que fue 5 años después de la famosa Pillsbank Act inglesa de 1844, que fue la ley bancaria de Alejandro Mon de 1849, donde se establece un coeficiente de caja del 33%. Esa es un poco la historia en nuestro país de la legislación bancaria, y toda ella tiene en común lo siguiente: se termina concediendo un privilegio para que un grupo de agentes económicos, y solo los banqueros, puedan operar al margen de los principios generales del derecho con un coeficiente de reserva fraccionaria que históricamente comenzó siendo 1/3, luego pasó al 25%, así sigue mencionado en el artículo 180 del Código de Comercio, y actualmente ha terminado siendo el 2% desde la entrada en vigor del euro para España, desde la entrada de España en la Unión Monetaria.